Hoy vamos a hablar acerca del participio aoristo pasivo. Quiero aclarar antes de entrar en el tema que ya hemos visto el participio presente en su forma activa y su forma medio pasiva. Hemos visto el aoristo activo, el aoristo medio y ahora vamos a ver el aoristo pasivo. Prácticamente ya estamos terminando los participios. También hay participios perfectos en su forma activa y en su forma medio pasiva. El perfecto es igual que el presente en el sentido de que hay una misma forma para el medio y el pasivo. Entonces se dice forma medio pasiva. Y también hay ciertos participios futuros en el Nuevo Testamento, pero son muy escasos. Los presentes también son muy escasos. Digo, los perfectos también son muy escasos, no son muy comunes. Los que sí son comunes son los aoristos. Realmente el tiempo aoristo es el que más se usa en el Nuevo Testamento, sea en sus diferentes conjugaciones, o sea en el participio. Y el presente se usa menos, pero sí se usa más que el perfecto. Entonces, si uno domina muy bien el participio presente y el participio aoristo, el resto ya no es problema. Así que prácticamente estamos terminando ya con los participios, incluso las traducciones, la del perfecto es mucho más fácil. Ahora, independientemente de si tenemos un participio presente, perfecto, aoristo o futuro, cualquiera de estos participios van a ser utilizados de tres maneras, como un sustantivo, como un adjetivo y como un adverbio. Solo que en este curso estamos traduciendo los sustantivos como una frase, no como una palabra. Estamos traduciendo los adjetivos también como una frase que funciona como adjetivo, no como una palabra. Y también los adverbios los traducimos como una frase. Más adelante voy a estar haciendo un video donde explico por qué hago eso y por qué no utilizo un adjetivo para poder traducir un participio. Ya vamos a explicar esto más adelante. Algunas gramáticas sí lo hacen. Yo no creo que esa sea una manera correcta, al menos cuando uno está estudiando griego. Ya cuando uno está haciendo una traducción libre de la Biblia, pues ya es un poquito más libre, ya tiene a su alcance otras maneras de traducir. En este caso, entonces, tenemos aquí el pasivo. Ok, repitiendo, entonces no importa ante qué tipo de participio estemos, se va a utilizar de estas tres formas. Bueno, hay otra forma en que se utiliza el participio, que es el genitivo absoluto. Vamos a estar viendo eso muy pronto, la próxima semana vamos a estar viendo, es una forma diferente. Pero no importa entonces qué tipo de participio tengamos, van a ser las tres funciones básicas, como un adverbio, como un sustantivo, como un adjetivo, o esto otro que he llamado ahorita el genitivo absoluto. En este caso, entonces, la diferencia entre el presente y el aoristo, que he estado marcando bastante, no son iguales. Muchas gramáticas traducen estos participios de la misma manera y muchas Biblias también lo hacen, pero no son iguales. El participio presente es lineal, el aoristo es puntual. O sea, el presente es una acción que se hace muchas veces. El aoristo es una acción que se hace una sola vez. En términos generales, puntual. Ahora bien, el presente va a ser contemporáneo al verbo principal, mientras que el aoristo va a ser anterior al verbo principal. Estas dos diferencias deben ser establecidas y deben ser marcadas en la traducción hasta donde sea posible. Hasta donde sea posible. Y esta es principalmente la razón por la cual no utilizamos un simple adjetivo para traducir un participio, porque el problema con el adjetivo es que es atemporal. Entonces no podemos mostrar una diferencia entre el presente y el aoristo. Ya vamos a explicar eso más adelante. En este video lo que me interesa es que observemos este cuadro que presenta la morfología del participio aoristo pasivo.
Una vez más, estableciendo las diferencias, entonces, ya marcando la diferencia entre el presente y el aoristo, vamos a entrar al aoristo y decimos que es activo cuando el sujeto realiza la acción, o sea, el que desata o el que se desató. Ya sabemos que el participio no tiene un tiempo fijo, sino que va a participar del tiempo del verbo principal. Si el verbo principal, perdón, si estamos ante un o si estamos frente a un presente, va a ser contemporáneo el verbo principal, y si estamos ante un aoristo, va a ser un anterior al verbo principal. Y en el caso de un participio perfecto, ya introduciéndonos a eso, sería una combinación de las dos. O sea, es una acción pasada que tiene efectos en el presente, o sea, es perfectiva. Pero volviendo acá, la diferencia entre un activo es que realiza la acción del verbo, un medio, se realiza la acción del verbo sobre sí mismo o realiza la acción en su propio beneficio. Esto es algo que confunde mucho a veces a los estudiantes de griego sobre la voz media. La voz media puede funcionar de dos maneras. O el sujeto realiza la acción sobre sí mismo, en este caso me desato, o es el que se desata, o realiza la acción en propio beneficio, es decir, desata, pero desata para quedarse con la ganancia. Por ejemplo, desata un caballo, sí, pero para montárselo y llevárselo. Entonces se utiliza la voz media. Muchos traductores tienen ese problema con varios pasajes del Nuevo Testamento donde hay una voz media y piensan que tiene que ser reflexiva, que el sujeto debe recibir y hacer la acción del verbo al mismo tiempo. Eso va a ser verdad, pero no todas las veces. A veces vamos a traducir el medio como un activo cuando notamos, de acuerdo al contexto, que no está el sujeto haciendo la acción del verbo y recibiéndola, sino que simplemente la está haciendo en propio beneficio. Pero en este caso, ya analizando la tabla, estamos hablando de alguien que recibe la acción del verbo porque es pasivo, aoristo pasivo. Muy bien, ¿cómo lo formamos? Por una parte, aquí en rojo tenemos la raíz del verbo. Este va a variar. En este caso es ludo, pudo haber sido plepo, pudo haber sido cualquier otro verbo. Tenemos la raíz del verbo. Tenemos luego la característica del aoristo pasivo, T. Y por último, la finalización del nominativo. Entonces, la primera parte nos indica que esto es desatar, la segunda parte que la acción se realizó sobre la persona y la última parte que estamos hablando del sujeto. Del sujeto. Aquí sería del complemento directo, el complemento indirecto en el dativo y del complemento directo en el acusativo. Y el genitivo ya sabemos que significa procedencia, ¿no? La diferencia entonces entre un activo y un aoristo pasivo es simplemente, eh, por ejemplo, es simplemente la característica. Si en este caso nosotros tuviéramos solo la característica del activo, por ejemplo, sería del que desata, del porque es genitivo, ¿no? Entonces, del que desata, pero como no tenemos esta forma, sino por el contrario, tenemos la forma T, entonces el que es desatado. Esto nos muestra entonces que la forma en que se declina este participio pasivo es la misma en que se declina el activo. Tercera declinación para masculino y neutro, que en esta tabla los puse juntos para que se noten los que son semejantes. Y primera declinación para los femeninos. Idéntico, prácticamente. Alguna pequeña diferencia, por ejemplo, que si esto fuera activo, tendríamos lusa y obviamente la iota no va. Esa es la diferencia. Pero la terminación en sigma va a ser la misma y lo mismo podemos decir para el resto. Entonces, luteis sería nominativo o vocativo masculino, luten, nominativo vocativo y acusativo neutro. Recordemos que en el neutro, el nominativo y vocativo que tengo aquí en una sola línea y el acusativo siempre son iguales, independientemente si es primera, segunda, tercera declinación, si estamos ante adjetivos, sustantivos o participios, siempre va a ser igual. En cambio, el masculino va a tener un acusativo diferente. En este caso, siguiendo tercera declinación, lucenta.
El genitivo y dativo singular, lutentos y lutenti, va a ser igual para el nominativo y el neutro. Y va a ser igual para los plurales también. En los singulares es igual, en los plurales también. Lutenton y luteisi van a ser idénticos. Tercera declinación. En el caso del nominativo masculino, lutentes, nominativo y vocativo masculino, siguiendo tercera declinación. Lutenta va a ser para el neutro, nominativo, vocativo y acusativo. Va a ser igual. Recordemos siempre, nominativo, vocativo y acusativo es igual en neutro. Y aquí tenemos otra pequeña diferencia, no, es una cuestión a mencionar. Y es que la forma del nominativo, vocativo y acusativo plural del neutro es exactamente la misma que del acusativo singular masculino. O sea, si tenemos esta forma lutenta, puede ser un masculino singular acusativo o puede ser un nominativo, vocativo o acusativo plural neutro. ¿Qué va a ser entonces? El contexto me lo va a decir. Por ejemplo, si tenemos nosotros el artículo, no le pongo bueno, le voy a poner el acento. Ton, entonces va a ser obvio singular masculino. Pero si tenemos el artículo, en este caso, aquí sería el artículo ta, va a ser plural neutro. Y luego ya el contexto me va a decir si es nominativo, vocativo o acusativo. Los contextos, tengo que estar abierto a los contextos y saber todas las posibilidades que existen. En cambio, el acusativo plural masculino va a llevar siempre una sigma y no hay ningún problema, siempre va a llevar su sigma, aunque obviamente si está acompañado del artículo, va a ser el artículo normal, ¿verdad? Es que siempre utilizamos para los acusativos masculinos. No va a ser tas, no nos equivoquemos. Ahora, cuando pasamos al femenino, vamos a ver que aquí hubo un cambio de declinación. Siempre para el masculino y el neutro va a ser tercera declinación, lo mismo que los activos. Si nos recordamos, en los medios no. En el medio va a ser, y en la forma medio pasiva del presente, va a ser segunda declinación la que se va a utilizar acá. Pero en el caso de los pasivos aoristos va a ser el neutro. No esperemos segunda declinación como si esperábamos en el presente, ¿verdad? O en la voz media. Es tercera declinación. O sea, es idéntica. Y lo repito, me encanta repetir esto. Es idéntica al activo. La diferencia es que tiene la señal del pasivo y por eso va a ser pasivo. En el caso de los femeninos, no, aquí tenemos nosotros primera declinación. Esto siempre ha sido igual. Siempre va a ser primera declinación, sin importar, los femeninos siempre van a ir, sin importar si estamos ante un presente, un aoristo, o si es un activo, un medio pasivo, o en este caso un pasivo. Siempre va a ser primera declinación. Luteisa, luteice, atención a la iota que va, sería, bueno, es como parte de la característica, ¿no? Esta ei que lo hace femenino, luteices, luteizan para el acusativo. Seguimos primera declinación, sería G luteiza con el artículo, tes luteices, te luteice, y en este caso ten con eta, luteizan. Hai luteizai y ton luteizon. Siempre los femeninos característica van a tener el acento en la última sílaba. Además, tenemos aquí una sigma, esto lo hace femenino. Además, es primera declinación, no confundirlo con el masculino neutro de tercera declinación, que no tiene el acento sobre la última y tiene esta característica de tercera declinación, neutao. Lutenton. No de toda la tercera declinación, pero sí de los participios de tercera declinación, como arjon, arjontos, que es el que se va a utilizar, ¿no? Luteisais, tais luteisais y tas luteisas. ¿Se parece al activo?
sí, pero siempre los digo, no al activo, al masculino. ¿Se parece al masculino? ¿El femenino se parece al masculino? Sí, pero hay que notar la característica new Tao que siempre va a estar en el masculino y en el neutro. Bien, esta sería prácticamente la tabla. Una cosa más a mencionar sobre esta tabla es ponerle atención a este pequeño acento que en el nominativo es irregular, en el nominativo singular aparece sobre la iota y nunca más aparece sobre la iota, siempre va a aparecer sobre la épsilon. ¿Cómo aprender esta tabla? Esta es una muy buena pregunta. Bueno, realmente aparece sobre la iota, perdón, una vez más, aparece sobre la iota porque esta es una sola sílaba. Y recordemos que la regla es que el acento aparece sobre la segunda letra de la sílaba, pero se pronuncia como si estuviera sobre la primera. O sea, no sería luteis, sino sería, bueno, luteis, no luteis. Claro, no nos metemos tanto problemas de pronunciación del griego. Y por eso es que siempre lo vamos a ver sobre la iota, siempre sobre la iota. Esto lo vimos hace mucho tiempo. Por ejemplo, con kai, se dice kai, no kai, aunque el acento va sobre la iota, siempre va sobre la iota. Bien, ¿cómo aprender esta tabla? Hay dos formas. Una es escribirla y escribirla y escribirla hasta que salga perfecta, hasta que ya la hayamos memorizado. O sea, escribirla de memoria sin estarla viendo, forzar nuestra mente a hacerlo. Esto nos va a llevar probablemente unas 20 repeticiones. En mi caso son 20 repeticiones, ¿no? Más o menos a la número 20, 18, 17 ya la estoy haciendo perfecta y después hacerla de cuando en cuando. Podemos hacer eso, ese es el método que he utilizado en clases anteriores, poner a los estudiantes a que hagan repeticiones y repeticiones hasta que salga bien. Pero ahora que estamos haciendo ejercicios por medio de plataforma, creo que esos ejercicios son suficientes, siempre y cuando yo los haga de manera adecuada. O sea, si quiero bajar de peso, voy a correr, pero no me voy en taxi. Me voy corriendo, ¿no? Para bajar de peso. Si no, yo me estoy haciendo trampa a mí mismo. Va a suceder lo mismo acá. Yo puedo, por ejemplo, en este caso, tener la tabla, tomarle captura, tenerla en una hoja eh, y memorizarla, estarla viendo, pero a la hora de hacer el ejercicio debo ocultarla. O sea, debo forzar mi mente al máximo. Y si no hago bien el ejercicio, quiere decir que no he aprendido, así que lo hago una vez o dos veces, más veces, hasta que logre dominarlo. Una vez dominado es lo mismo que escribirla muchas veces, creo yo. Y luego hacerla de cuando en cuando, hacer una vez más el ejercicio para recordar, ¿verdad? Para que no se me olvide. Pero si hago mal el ejercicio, entonces me engaño a mí mismo y más adelante voy a tener problemas. Dicen algunos educadores que no debemos utilizar mucho la memoria. Yo sí me opongo a eso, sobre todo en la cuestión de los idiomas. Sin el vocabulario en la cabeza, sin las declinaciones en la cabeza, yo no voy a poder traducir. O sea, voy a estar mucho tiempo con una sola oración y no voy a lograr traducirla. Si tengo el vocabulario en la cabeza y tengo las declinaciones, las traducciones se hacen facilísimas. Entonces, no se puede aprender un idioma sin memorizar. ¿Se puede aprender un idioma sin estudiar tantas reglas y tanta memoria? La verdad que sí, sí, pero solamente si uno vive en el contexto. Este es el caso del inglés. Si uno va para Estados Unidos y se relaciona con las personas y se avienta a hablar el inglés, pues sí, tarde o temprano uno lo va a aprender. Tarde o temprano lo va a aprender. Pero un idioma como el griego no, porque no existe contexto. Los griegos en Grecia hablan otro idioma, ya no este idioma, este es un idioma muerto, y ya nadie lo habla en la tierra, solo el Nuevo Testamento está escrito en esto, varios documentos de la época del Nuevo Testamento, los libros apócrifos del Antiguo Testamento, Platón, Aristóteles, qué sé yo, aunque yo sé, Platón más clásico, ¿no? Pero ya nadie habla estos idiomas, entonces no hay otra forma de aprenderla que hacer estos ejercicios con conciencia y aprender reglas.